A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Amigos, muy buenos días. Sean bienvenidos a este resumen de las principales noticias registradas hasta esta hora en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Este viernes 16 de agosto estaremos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willy Sarcaya, en los controles, César Arteaga, y frente al micrófono quien les habla, Jackson Vargas. El Contralor General de la República de Régimen, Elvis Amoroso, informó que la fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, Luis Ortega Díaz, su esposo, Germán Ferrer, el alcalde metropolitano en el exilio, Antonio Ledesma, y el diputado Julio Borges, quedan inhabilitados para el ejercicio de cualquier cargo público durante los próximos 15 años. Esto por el presunto ocultamiento de información en su declaración jurada de patrimonio. Amoroso declaró además la nulidad absoluta de los actos parlamentarios por parte de la Asamblea Nacional por estar supuestamente en desacato e informó que se aplica el bloqueo de las cuentas bancarias de los diputados, además de la prohibición de salida del país. Esto generó reacciones, una de ellas del diputado José Guerra, quien se encuentra actualmente en la clandestinidad, quien invitó al Contralor General que clausure sus cuentas, pero le advirtió sobre las consecuencias legales en su contra que tendrá que asumir por este tipo de decisiones. Yo los reto que me congelen en mis cuentas. Yo sí tengo una cuenta, la cuenta donde recibo mi jubilación del Banco Central de 120.000 bolívares y la cuenta de ahorro que recibo de la pensión del Seguro Social porque tengo más de 60 años y recibo ahí 40.000 bolívares. Bueno, que me la congele, que agarre y se la robe, porque yo puedo justificar mi dinero y mis ingresos, pero yo quisiera que el hijo de él y él mismo justificaran la riqueza que pone él en Facebook, que pone en Instagram, ¿verdad? Riqueza mala vida, riqueza no producto del trabajo, no dinero trabajado, sino dinero robado. Entonces aquí estamos de frente, no nos van a atemorizar, no nos van a quebrar y no nos van a meter miedo. 9:03. Entre tanto, el también parlamentario Tomás Guanipa, dirigente nacional de Primero Justicia, aseguró que lo que hay que revisar son las cuentas de quienes están controlando el país desde hace 20 años. Quienes se han robado los dineros de los venezolanos, quienes han amasado grandes fortunas a costilla de los bienes de la nación, quienes han sido unos choros, unos bandidos, unos delincuentes de 7 suelas, nos acusan a nosotros y nos imponen una inhabilitación de 15 años a quienes venimos luchando por la libertad de Venezuela. Pues sepan que nos sentimos profundamente orgullosos de formar parte de esa lista, porque es una lista de dignidad y porque quiere decir que estamos en el camino correcto para lograr el cambio que tanto estamos anhelando los venezolanos, que no es otra cosa que la ruptura de este régimen y el lograr la democracia para todos los venezolanos. Porque son ustedes los que están usurpando el poder, los que tienen que responderle al pueblo por lo que se han robado, por el dinero que debe haber ido a la inversión eléctrica en el país, que tiene sin luz a buena parte del país, por los dineros que se ha robado de lo que debe haber sido la importación de alimentos que hoy tiene al pueblo pasando hambre, por lo que se han robado de la producción petrolera que hoy tienen al país sin producir petróleo, pero con dinero que se han robado y que han hecho que sean multimillonarios. 9:04. En otras informaciones, Ziraat Bank, el mayor banco de Turquía por activos, ha dejado de ofrecer servicios al Banco Central de Venezuela a raíz de las nuevas y más severas sanciones de Estados Unidos que aumentan el riesgo para la empresa que hace negocio con el régimen de Maduro. El banco estatal con sede en Ankara confirmó el cierre de su cuenta sin proporcionar más detalles. El Banco Central de Venezuela confiaba en Ziraat para pagar a los contratistas, mover dinero e importar productos en liras turcas. Un funcionario de prensa del Banco Central de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios sobre esta información. Las sanciones estadounidenses que se fortalecieron este mes amenazan a las instituciones que hacen negocio con Venezuela en el exilio del sistema financiero global. Aún así, la decisión de este banco turco, el Ziraat Bank, fue una sorpresa para el personal del Banco Central de Venezuela, ya que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha expresado reiteradamente su apoyo a Nicolás Maduro y visitó el país en diciembre. 9:05. Tenemos otras informaciones. Para el diputado William Dávila,
integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, aseguró que es muy grave y manda un mensaje de preocupación a la región los acuerdos que alcanzaron los ministros de Defensa de Venezuela y Rusia que permiten visitas recíprocas de buques de guerra de ambos países. Así lo afirmó a las 7:10 de la mañana de este viernes a través de RCR. Es una estrategia que tiene el régimen, que lo hemos venido denunciando en otras ocasiones, de crear incidentes con los vecinos, con Colombia y en la frontera, por supuesto. Y claro, ya nosotros aprobamos el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de asistencia recíproca, es el caso del TIAR, en donde uno de los aspectos fundamentales es que cuando la paz de la región se encuentra amenazada, por supuesto, se activan una serie de mecanismos que están allí. La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Los rusos saben perfectamente bien que ellos están cohabitando con la usurpación y están violando la Constitución, de manera tal de que esa es una provocación, esa es una actitud que está asumiendo Maduro, que por supuesto desestabiliza el equilibrio de poder y desestabiliza la paz de la región. Es sumamente grave porque ya es la insistencia premeditada. Históricamente siempre Rusia quiso ponerle, siempre dirigió desde la época de la guerra de la independencia, siempre quiso estar por estos lados, de manera tal de que ahorita son ellos mismos, el régimen de Maduro, los que están provocando la presencia de potencias extranjeras y por supuesto eso genera una situación muy grave que desestabiliza la paz de la región y que eso no va a quedar así indemne. Por otro lado, el diputado William Dávila, dirigente nacional de Acción Democrática y representante de nuestro país ante el Parlasur, destacó que actualmente 35.000 venezolanos huyen a través del puente fronterizo Simón Bolívar diariamente. Contar los que salen por trocha y de esos 35.000 personas que salen, 30.000 ingresan lo que se llama hoy día la migración pendular. Es decir, salen y entran, pero 5.000 se quedan en Colombia. Imagínate la cantidad de venezolanos que se están yendo, que desde que comenzaron esa mediación de Oslo, han salido, se calcula, 400.000 personas han salido desde que comenzaron ese proceso de mediación. De manera tal que lo que tenemos es una situación de desgarramiento familiar que implica que cada día están saliendo más venezolanos y eso por supuesto trae una serie de tensiones desde todo punto de vista de los países receptores. 9:08 por su parte, Claudia Vargas, especialista en temas de migración y profesora de la Universidad Simón Bolívar, resaltó que la mayoría de la ola migratoria de los venezolanos tiene como objetivo Colombia. Estamos hablando de retornados, personas que en algún momento, colombianos que habían venido a Venezuela, hicieron familia y ahora están regresando a su país de origen con la familia que hicieron acá en Venezuela, justamente por las condiciones internas que tenemos acá de crisis, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que Colombia se ha llevado la mayor parte del tema del éxodo. De hecho, haciendo unos cálculos, 32% de la población global migrante global migrante venezolana se encuentra en Colombia, porque recientemente Migración Colombia decía que hay 1.400.000 venezolanos y nosotros tenemos ya aproximadamente 4.296.700. Entonces, ¿qué ocurre? Lo hemos dicho, es un país en desarrollo, es un país que tiene sus propios problemas internos, tú bien lo decías, ahora están con el tema político, pero están enfrentando nuevamente yo no diría el resurgir, pero bueno, otra vez el que se agrava la situación con respecto al tema de los conflictos armados. Entonces, claro, lo bueno es que nosotros, o por lo menos yo veo que hay una posición coherente con respecto al caso venezolano y es seguir prestando la ayuda. Sin embargo, ellos sí dicen que hay un problema de presupuesto, que hay unos problemas internos, siguen apostando a que se solucione la causa de ese éxodo, que es justamente la crisis interna, pero sí ha habido un par de comentarios como el de esta persona y el de la diputada hace unas semanas que indican que hay personas dentro del gobierno interesados en que de alguna manera, no sé si llamarlo control, se controle la situación del éxodo venezolano, que es bastante difícil con respecto al caso colombiano.
En este sentido, a las 7:20 de la mañana de este viernes, Claudia Vargas, especialista en temas de migración y profesora de la Universidad Simón Bolívar, calificó de impactante los efectos que está generando en Colombia esta masiva migración de venezolanos. No solamente por la cantidad, sino por cómo crece en tan poco tiempo, ¿no? Y Colombia no ha sido un país tradicionalmente receptor de personas. Entonces, claro, a ellos se les han unido como las dos cosas. El poco tiempo, mucha cantidad de personas y encima no tener como unas políticas porque no habían sido un país tradicionalmente receptor. Como te decía, evidentemente Colombia y Venezuela han tenido una larga historia de migración, solo que ahora el tema es transicional. Estamos hablando de que ya no son las personas las que vienen acá, sino que, como te decía, se devuelven o hay un mayor éxodo hacia Colombia. Yo creo y lo que yo visualizo es que Colombia tiene una posición más que política, tiene una posición moral, aun cuando hace, como te decía hace un momento, llamados con respecto al tema del presupuesto, incluso llamados del propio director de Migración Colombia, cuando decía que bueno, que si había algún tema de mal comportamiento o de situaciones irregulares con los venezolanos, pues eso había que atenderlo. Y eso es una cosa en la que debemos estar de acuerdo, no solamente con la población venezolana, sino con cualquier población, ¿no? 9:12 y precisamente el gobierno colombiano considera que si cierra su frontera con Venezuela no ayudará a solucionar la crisis migratoria. Aseguran que los ciudadanos seguirán cruzando la línea limítrofe por los pasos ilegales. Así lo destacó el director de Migración colombiana, Cristian Kruger Sarmiento. Escuchemos partes de sus declaraciones. Pues resaltemos que la política del gobierno nacional es de flexibilización, de apertura, estamos hablando de seres humanos, ¿sí? Segundo, desde el punto de vista práctico, el hecho de cerrar una frontera no es cerrar una puerta, no es cerrar la puerta de la casa o cerrar la puerta de una finca, esa es una realidad, eso no digamos, esta problemática o este fenómeno, mejor, no se soluciona cerrando una frontera con un decreto, simplemente lo que va a generar es que esta migración va a seguir llegando a nuestro país, pero no por los puntos autorizados, por los más de 2.200 kilómetros de frontera que tenemos, van a pasar por las trochas, por los puntos no autorizados, y ahí sí vamos a tener un gran inconveniente. ¿Cuál gran inconveniente? No vamos a saber dónde están estas personas, el tema de inseguridad se va a incrementar porque no los tenemos regularizados, no los tenemos identificados, pero adicionalmente, miremos, yo quisiera preguntarles a todos los municipios de frontera cuál han sido las ganancias económicamente hablando, comercialmente hablando, por la migración que se ha presentado desde Venezuela a nuestro país. La migración deja cosas muy positivas. El tema comercial, preguntémosle a las agremiaciones que están en frontera cuál ha sido el incremento que han tenido en estos últimos años. Creo que el diciembre que pasó fue el mejor diciembre que han tenido en los últimos años, por ejemplo, en norte de Santander. ¿Y eso por qué? Gracias a la migración de Venezuela. Entonces son muchos factores. El tema de seguridad, si se cierra la frontera, si se cierran los pasos autorizados, la migración va a seguir llegando, obviamente, pero no por los sitios controlados, sino por otros sitios. Segundo, no vamos a tener estadística, no vamos a tener las cifras para poder generar planeación y atender este fenómeno. Y tercero, miremos que la migración está dejando cosas positivas desde el punto de vista económico, por ejemplo, para todas estas personas que tienen establecimientos de comercio, por ejemplo, en zonas de frontera. No es tan sencillo simplemente cerrar una frontera y firmar un decreto. Esa no es la realidad. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Lo vemos en países desarrollados que han tenido esa intención y no tienen ninguna posibilidad de hacerlo porque las fronteras son amplias, son extensas y la nuestra es selvática, desértica, fluvial, tiene todas las condiciones naturales. 9:14 y continuando con este tema de la migración venezolana, 89 venezolanos han fallecido en lo que va de año intentando emigrar a otros países. Esto lo informó hoy la Organización Internacional para la Migración. El total de personas fallecidas por estas circunstancias, según esta organización, son 178 hasta el momento. Los fallecidos procedentes de Venezuela ya constituyen la nacionalidad más numerosa de estas cifras, de estas víctimas, seguida de Haití, que lleva 59, Guatemala 55 y Honduras 42. En otras informaciones, cuando el reloj marca las 9:15, destacamos la caída del poder adquisitivo es la principal preocupación en este momento de todos los venezolanos. Así nos los comentan en el siguiente reporte nuestros colegas de La Voz de América.
El sueldo mínimo en la nación sudamericana actúa como la base de la escala en la administración pública y lo perciben al menos unos 3 millones de trabajadores. El dirigente sindical Pablo Zambrano afirma que el salario mínimo es simbólico porque no alcanza ni para lo básico, al tiempo que destaca que la economía está dolarizada, pero no así los sueldos. Hay más dólares en la calle que bolívares soberanos. Todo el mundo paga con dólares y tú vas a comprar en cualquier sitio por ahí y preguntas, ¿cuánto vale eso? $5. $5. Y resulta ser que nosotros como trabajadores ganamos $3. La joven Mariana Sánchez, madre soltera y vendedora de tortas, relata lo que puede adquirir con esos $3. Nada más de la cesta básica te da para una sola cosa y ya, cuando mucho. Entonces, como yo digo, es ilógico que usted compre una harina pan y entonces nada más coma durante toda esta semana, día y noche, harina pan. Así como en otros países de la región, las remesas de dinero que envían familiares desde el exterior se han vuelto fundamentales en muchos hogares de la nación. Así lo afirmó el comerciante Eloy Palencia. Sí, debido a la gran cantidad de personas que han salido de Venezuela, la gran ayuda que tienen esos familiares que están fuera del país para poder que ellos puedan sobrevivir acá con lo poco que le pueden enviar, porque tampoco las personas que están fuera de Venezuela están a un ritmo de vida como todos piensan. El gobierno en disputa del país, entre tanto, defiende su política en beneficio de los trabajadores, razón por la cual, afirman, ha aumentado el salario casi 50 veces durante los últimos 20 años. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Bien amigos, cuando el reloj marca las 9:16 minutos, vamos a hacer la pausa para ir a publicidad. Por supuesto, al regreso le presentaremos el panorama internacional. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. En el restaurante Lolo, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar-restaurante Lolo está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Lolo, poquito, pero sabroso, En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM.
9:20. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Argentina, donde el gobierno de ese país formalizó este viernes su decisión de congelar por 90 días el precio de los combustibles, una de las medidas adoptadas para salir de los efectos de la crisis financiera desatada esta semana. En un decreto publicado en el Boletín Oficial, el ejecutivo de Mauricio Macri dispuso que las entregas de petróleo crudo efectuadas en el mercado local durante los próximos 90 días deberán ser facturadas y pagadas al precio convenido entre la empresa productora y de refinado el pasado día 9. La normativa, que lleva las firmas de Macri y de los integrantes del Gabinete Nacional, puntualiza que se debe aplicar un tipo de cambio de referencia de $45.19 y un precio de referencia del crudo Brent de $59 por barril. Ahora seguimos con más del panorama internacional. Destacamos que expertos aseguran que es muy poco probable una intervención militar de China en Hong Kong para poner freno a la ola de manifestaciones en pro de la democracia que se vienen registrando en los últimos días en esa excolonia inglesa. Radio Francia Internacional con los detalles de esta información. Ya han pasado casi 3 meses desde que la ley de extradición causó la crisis en Hong Kong y la situación no mejora. Esta última semana la crisis ha adquirido otro tinte más oscuro cuando los manifestantes tomaron el aeropuerto internacional impidiendo a miles de turistas volar desde la excolonia británica. Beijing ha llegado a calificar este desorden de casi terrorismo, por lo que analistas ahora se preguntan si todo este caos acabará en la intervención militar de China y en una repetición de la masacre de Tiananmen. La policía de Hong Kong no parece poder lidiar con la situación. Los manifestantes, que dicen estar imitando la técnica de guerrilla, toman la ciudad cada fin de semana moviéndose continuamente en grupos y confundiendo a los antidisturbios. El gobierno local de Hong Kong parece haber perdido totalmente el control, pero según los analistas es muy difícil que llegue a solicitar la intervención militar de China y según la ley este es el único escenario posible para que ocurra, y es que Beijing no puede enviar a sus fuerzas armadas si el gobierno hongkonés no lo solicita. Además, algo así terminaría definitivamente con el acuerdo de un país, dos sistemas, que ha mantenido a la excolonia británica dentro de China, pero con una gran autonomía hasta ahora. Una intervención militar china, además, causaría una gran indignación internacional y una mala reputación, por lo que la mayoría de los analistas creen que esta opción no es probable. Hola Turquía desde Beijing para Radio Francia Internacional. 9:22. En Nicaragua, la policía de esa nación centroamericana asedia a las personas que regresan de marchar en Costa Rica en apoyo a la democracia en su país. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían esta información. Agentes policiales recibieron en las terminales de autobuses a los nicaragüenses que se movilizaron hasta Costa Rica para participar en la marcha convocada por el movimiento campesino para fortalecer la unidad opositora. El expreso político Freddy Navas denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos el asedio policial del que según él han sido víctimas. ¿De qué manera le tenemos que decir a los organismos de derechos humanos, a los organismos internacionales, a la Unión Europea, cómo se escribe SOS? Se está escribiendo con sangre, se está escribiendo con muertos y todavía no se han habido pronunciamientos o sanciones serias en contra de este régimen. En los puestos de migración y extranjería en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, agentes de la policía detuvieron por varias horas a los nicaragüenses que regresaban después de participar en la movilización, entre ellos el periodista de la prensa Emiliano Chamorro, quien fue liberado después de varias horas de interrogación. Pablo Cuevas de la CPDH aseguró que las libertades ciudadanas en Nicaragua siguen en decadencia. Entonces eso nos da la medida de cómo están el respeto a los derechos constitucionales de los y las ciudadanas. Mientras el subprocurador para la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, Adolfo Jarquín Hortel, negó estos señalamientos. No existe. Aquí hay una garantía de parte de la policía. Aquí lo que tratan de mantener en zozobra la población. Los excarcelados denuncian el asedio como una forma de represalias por continuar manifestándose en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. 9:24. En más del panorama internacional, Noruega se suma a Alemania y suspende la ayuda millonaria a Brasil para frenar la deforestación. Los detalles en el siguiente reporte.
Esto es muy grave para toda la lucha climática. El Amazonas es el pulmón del mundo y todos dependemos por completo de la protección de esa selva tropical. No hay un escenario posible en el que se logren los objetivos climáticos sin el Amazonas, afirma en una entrevista el ministro noruego del Clima, Ola Elvestuen. La ONU lo confirma. La deforestación de los bosques tropicales, y entre ellos el más grande es el Amazonas, representa el 11% de emisiones anuales de gases con efecto invernadero. Por ello, desde hace 10 años Noruega apoya a Brasil en la protección de la selva amazónica. Con más de 800 millones de euros, el país escandinavo es el que más dinero ha desembolsado desde que se creó el pacto con Brasil en 2008. Pero en junio pasado el gobierno de Bolsonaro rompió ese acuerdo con Noruega y Alemania al cerrar la Junta del Fondo Amazonas, precisa el ministro noruego, e insiste en la disparada de la deforestación amazónica en el último año, que según datos oficiales de Brasil alcanza un 40%. Cifras que el presidente Bolsonaro, llamado el Trump tropical, niega, afirmando que el Amazonas es un asunto brasileño en el que los otros países no tienen nada que ver. El problema es que si talas gran parte del bosque tropical, el resto podría autodestruirse porque el sistema forestal depende de la lluvia que genera, precisa el ministro noruego del Clima. Bien, amigos, 9:26. A esta hora ponemos punto final a este resumen de las principales noticias registradas hasta este momento. Por supuesto, los invitamos, como siempre, a estar bien pendientes de nuestros avances informativos a lo largo de toda nuestra programación. Por el momento, les invitamos a que continúen ahora con Dosis Alternativa. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.